Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a René de Dharmaside. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Estoy perfecto aquí contigo. Qué maravilla que hayas podido venir después de... Has estado tocando en el LBK, en el Mad Cool, ahora toca un poco de FIP. Estás que no paras. Sí, la verdad es que ha sido un fin de bastante duro de conciertos para arriba y para abajo, muchos kilómetros en la furgoneta, pero bueno, ya estoy recuperado. Es parte del encanto de esta vida que has elegido, Exacto, René. eso es. Un poquito de furgoneta. Hay que romantizar la furgoneta, porque si no, no funciona la cosa. ¿Te gusta la vida de furgoneta o acabas un poco...? Depende. Sí que me gusta un poco a posteriori, porque cuando estás en la furgoneta metido tantas horas dices, joder, solo quiero pillar una gasolinera, bajarme, comer algo, pero luego cuando Unos lo piensas, snacks de castigo, como algo de dicen eso. los de Carolina Durante. Además, overpriced total, vas a las gasolineras que cuesta el triple. Pero pero sí. ¿cuál es tu elección? Algo así que te dé alegría cogerte. A lo mejor eres un chico Twix, a lo mejor eres un poquito más de un tipo zumo. No lo sé, depende de cómo me encuentre en el momento. Me gustan mucho los beats estos que tenían el eslogan de lo de la bolsa a tu boca. Esos me gustan mucho, pero... Buena guarrada esa, ¿eh? Sí. O sea, pero imagínate funciona. cómo me tengo que encontrar en la furgoneta. Pero sí, pero esa creo que sería mi elección. Los snacks, los beats. Sí. Sí. Pero lo que dices, ¿no? Que a veces es un poco que solo quieres ya parar o descansar o empezar, ¿no? Sí, sobre todo, y los viajes más duros son los de vuelta, los de llegar a casa, porque estás deseando y ves que el tiempo no baja de lo de Google Maps y dices, quiero llegar a mi casa ya. Ya, ese momento en el que llegas y reconoces ya dónde estás, tus calles, eso es una sensación, a mí me ocurre siempre que vuelvo de viaje, que vuelvo del aeropuerto, es como una sensación bastante placentera, ¿no? Y volver a tu ducha, tus Justo, a mí pequeñas me gusta cosas. ver como cuando voy en furgo, ya cuando veo las torres de Madrid, ya se acercan, ya estoy llegando a mi ciudad, bien. Hay una chica que tiene una canción que, bueno, es como muy del mundo folk indie americano de toda la vida, Annie DiFranco, que tiene una canción que me encanta. De hecho, casualmente, y eso hace que me guste aún más, el escritor Nick Hornby la puso en su libro 31 canciones, como canciones que le habían emocionado mucho. Tiene una canción que se llama You Had Time, o sea, tuviste tiempo, en la que ella habla de volver a casa a la vuelta de una gira y retomar una relación que estaba un poco ahí sobre... que estaba pendiendo de un hilo, y cómo relata la vida de la carretera o de los viajes y de los bolos y de volver con la sensación de vacío físico y demás, me parece tan bonita. Ya la Es que escucharás. esa sensación es muy curiosa porque, o sea, no he escuchado la canción, pero creo que hablas con los músicos y toda la gente que ha hecho giras, hay puntos en común. Y el volver a casa después de una gira larga es un momento muy difícil porque tienes como que bajar mucho las revoluciones porque estás, pues eso, de un lado para otro, ¿no? Tienes que volver pues eso, a tu día a día y es algo difícil. A mí esta última gira que hicimos en Estados Unidos, por ejemplo, me costó mucho volver como otra vez a la vida, por así decirlo, normal en mi ciudad. Porque es todo tan frenético, es todo tan tocando, para arriba, para abajo, autobuses, aviones, no duermes nada, que es duro, ¿eh? Se hace duro. ¿Y dónde estuviste en Estados Unidos tocando? ¿Que te gustara? ¿Algo, a un sitio especial o una ciudad que pudieras descubrir? Te veo además muy Pues rollo americana, te veo últimamente que has venido. sí. Te pedí que vinieras Sí, con el sombrero, que creo que era lo propio, el sombrero sí, de... me encantan los sombreros y justo las tejanas, que me la compré en México en uno de los viajes que hicimos, de los primeros. Pues de lo que he visto de Estados Unidos, es que es todo muy rápido. O sea, Sí. vivimos todo muy rápido, pero me gustó mucho Seattle, Mm. que pudimos estar 2 días y pudimos ver muchas cosas. Y me gustó mucho también, estuvimos tocando en Coachella, entonces nos hospedamos en la zona de Palm Springs y el desierto y todo eso, y me pareció increíble porque nunca había estado en esa parte y me encantó la zona del desierto. O sea, me gustaría en algún futuro vivir allí. Y tienes pinta de que te guste
un poco el desierto y sacar un disco solo sí. del desierto. Sí, canciones del desierto y de lo que me pasa en el desierto, y eso sería increíble. Con mi sombrero, mi casa, mi perro y ya está. ¿Qué tal Coachella? Tocar ahí debe ser una cosa bastante curiosa, o la experiencia. A mí me gustó mucho. Lo que pasa es que al final, o sea, Coachella son 2 fines de semana, ¿no? Son el mismo cartel y todo. Entonces nos dijeron que el primer fin de era como que van todos los famosos, todas las celebrities ahí a nivel mundial. Entonces a mí me pareció un poco como una granja de famosos, por así decirlo, como una granja de celebrities. Y el segundo fin de también me gustó más porque también eso nos dijeron, aquí va la gente que va a escuchar la música de verdad, ya no hay tanto postureo, ya no hay tanto famoseo. Y entonces yo como amante de la música, pues me prefiero eso, que todo el mundo de las celebrities ahí dorándoles la píldora y todo eso. Hombre, es que es la tensión que hay ahora un poco, ¿no? Con los festivales. Sí. No te voy a pedir aquí que rajes ahora sobre el... Tú vienes de varios y vas a tocar en varios, pero sí, ¿no? Lo he visto últimamente mucho comentado, lo de convertirse en una especie de parque temático de influencers o demás, que puedo entender los dos extremos, si quieres, pero es verdad que a veces es más ya un sitio en el que estar y contar y evitar el FOMO ese que dicen. Exacto. Que de disfrutar de la música. Y luego los que disfrutan de la música también a veces se pueden pasar de puretas a veces, ¿no? Sí, depende de qué festivales, pero es todo un lío así. A mí últimamente donde más me siento cómodo tocando es en los festivales más pequeños, porque es donde mejor te tratan. Pero es lo que dices tú, se ha convertido todo, que está bien, yo entiendo el negocio, es la industria y todo eso, pero se ha convertido en un parque temático donde la música no es lo importante y sobre todo donde los músicos no son importantes, porque tú ves cómo tratan a los influencers de moda y todo eso, que lo veo bien, en plan los que ahora salen, han hecho un TikTok, hablan de no sé qué, pero luego tú ves las condiciones en las que tratan, o sea, en las que estamos los músicos y cómo nos tratan y dices, ¿qué es esto? ¿Por qué he venido aquí? Es totalmente increíble. Es otro buen título para un disco. ¿Por qué he venido aquí? ¿No? Sí. Es algo que yo pienso muy habitualmente en muchos momentos. Y a mí me pasa muchas veces de ¿por qué he venido aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué es esto? Esto es bueno para mí. Sí. Y el otro día compartí contigo, o sea, nos mandamos un artículo del New York Times muy interesante. Y que me hizo pensar en ti, porque tú lo has petado con una especie de gorra muy chula de azul que pone Make Shoegaze Great Again, ¿no? Sí. Un poco, y la he visto mucho compartida y está fenomenal. Y justo me encuentro un artículo del New York Times en el que habla un poco de este revival de un poco la música que tú haces, ¿no? Que se podría considerar shoegaze o dream pop, con el nuevo disco de Cigarettes After Sex. Sí. Y que hay una especie, que yo tampoco lo conocía tanto eso, tú me lo explicaste, que hay una especie de locura en TikTok como música de fondo para los vídeos que hacen. Sí, y sobre todo también, sí, como que se ha convertido en tendencia una especie de música que no es la que por industria debería ser, guitarras etéreas, voces que no se entienden, con mucho reverb, y eso como que a las generaciones de ahora, o sea, generaciones mucho más pequeñas que la mía, como que lo han descubierto, han conectado con eso, y ahora está volviendo otra vez ese género, que más o menos es de finales de los 80 y principios de los 90, y que tampoco fue masivo, o sea, es que no fue nada masivo, pero ahora estas generaciones de ahora como que lo han abrazado, y en TikTok está todo el mundo escuchando eso y sobre todo haciendo esa música. Es increíble. Sí, el shoegaze, que era como, o sea, literalmente significa mirarte el zapato, ¿no? Y se supone que nace, o sea, era una etiqueta incluso un poco peyorativa. Justo. Para grupos y bandas que realmente querían evitar lo más masivo y iban un poco con esa postura, esa pose de estar un poco en el escenario así mirando hacia abajo, ¿no? Sin mucha conexión con el público, ensimismados, y esa imagen se quedó y lo empezaron a llamar así, y ahora de repente eso,
las modas, ¿no? Los ciclos de moda, cómo de repente ahora se descubre eso y la gente lo vive. Y había unas cifras ahí de canciones con más de 1.000 millones de reproducciones en TikTok de Cigarettes After Sex, que les ha cambiado la vida además porque lo usaron como música para una cosa de YouTube, de un anuncio, y cómo a veces eso incluso puede, ¿no? A veces, como ocurría en mi época, ¿no? Con la música de los anuncios, que podías morir de éxito. Exacto. Ahora pasa un poco pues con TikTok, que es al final muchos músicos o la industria están buscando el hacerse viral, pero justo lo de Cigarette After Sex es un ejemplo bastante importante porque ellos sacan música y como que no tienen nada de éxito, pero justo una canción se pega muchísimo y que es justo un poco antes de la época de TikTok, entonces se pega y ahí es como que empieza a ver un poco ese dream pop muy etéreo y luego ya con la época de TikTok empiezan los chavales a descubrir mucha música de antes, se empiezan a reunir los grupos que se separaron en los 90 de ese tipo de música y hablas con esos músicos y te dicen, es que ahora llenamos muchísimo más, o sea, de lo que llenábamos cuando hacíamos este género y nos pagan muchísimo más y esto es genial. O sea, están súper felices y son gente pues ya... Ayuditas. Claro, ya tienen una edad y flipan como dicen, es que vemos nuestro público y pensamos que iban a ser todo gente mayor y son todos chavales que abrazan el mensaje que nosotros proponíamos en los 90. Sí, de hecho, bueno, la gira ahora del nuevo disco de Cigarettes After Sex, que salió la semana pasada, he visto y creo que van a hacer 2 Madison Square Garden o algo así. O es una barbaridad. Una barbaridad para algo que era muy minoritario en sus inicios y sus comienzos. Y ahora de repente está cómo te cambian carreras el tener de repente y cómo a veces, que es también lo misterioso de la música, cómo realmente, aunque haya mucho estudioso que te dice que es como un laboratorio y que al final si mezclas estas dos cosas va a salir un hitazo, eso no lo controlas, las modas, las corrientes un poco subterráneas. Y con esto lo hemos visto, o sea, con esto del shoegaze y el dream pop en concreto. Yo me acuerdo cuando empecé mi proyecto, no sé, hacia el 2017, creo que fue, 2018, que todo el mundo me decía, ¿pero qué haces haciendo esto? Pero este tipo de música, ojo, es que a mí me flipa y realmente yo veo que hay gente que también está haciendo esto. O sea, no soy aquí como el rarito, pero siempre me gustó como, pues eso, mucho como, pues eso, cosas etéreas, que lo escuches y no sea todo como tan claro, que sea como una especie de sueño lo que estás escuchando. Y me gustaba ese tipo de música. Y ahora cuando ha vuelto todo de repente que me dicen, oye, tu música no sé qué, digo, si ya os lo dije, lo que pasa es que ahora es más masivo, pero yo os lo dije. Sí, y cómo a mí me pasa con tu música y con Cigarettes After Sex, que de verdad me calma, ¿sabes? Me lleva a un estado de, no sé si, además yo no sé si tiene algo que ver de verdad, incluso que hay gente joven en redes sociales con tanta ansiedad, con tantos estímulos, con tanta, incluso eso dicen, incluso tristeza y demás, que yo no sé si esta música, un poco el lo-fi dicen también, les calma, ¿no? Les calma un poco la bestia que tienen ahí dentro. También es una cosa de, yo creo como de que han empatizado mucho con las letras sobre todo y con ese sonido como triste y melancólico, como pues también vivimos unos tiempos que son difíciles, sobre todo para la gente joven, y hay mucha tristeza, mucha depresión, poca esperanza por el futuro. Pues la gente abraza este tipo de géneros y este tipo de canciones, de grupos, y te cambian la vida. Entonces es como esto de, ¿cómo era la frase esa? No sé si estoy triste porque escucho shoegaze o escucho shoegaze porque estoy triste, ¿no? Algo así, pues es un poco eso. Yo creo que le pasa eso a las generaciones que vienen ahora. ¿Tú siempre has tenido inclinación por esta música que podríamos decir un poco de sentimientos, de algo así de que no sabes qué va antes, la tristeza? Claro, a mí, a ver, siempre la música me ha gustado de siempre. O sea, siempre pienso como que la gente escucha música, pero no es así. Yo, como hablas con gente que dice, no, yo no escucho música y a mí es algo que no me entra en la cabeza. Entonces yo siempre he escuchado música, pero a mí me ha gustado mucho más la música que me haga sentir algo antes de, venga, vamos a saltar aquí algo, venga, no sé qué. Entonces este tipo de géneros como que en mí
sí que veo que ha causado algo que me ha abierto como un mundo de wow, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo componen estas guitarras? ¿Cómo estos teclados? ¿Por qué me crea esta sensación? Y sobre todo es eso, esa búsqueda. Yo lo que he intentado con mi música es buscar esa sensación de decir, ¿cómo se crea esto? ¿Cómo de repente estoy escuchando esta música y me lleva a este lugar? O me produce esta sensación. Y eso es lo que me hace que este tipo de géneros me guste, porque me crea algo en mí y crea alguna cosa que me hace querer crearlo yo también, para otra gente. ¿Y qué alguna banda o un disco te abrió un poco esa puerta? Yo creo que el disco, además el pilar clave del shoegaze es el disco Loveless de My Bloody Valentine, el rojo. Ese disco es como algo rompedor, porque tú escuchas el disco de primeras, me acuerdo, y dije como, ¿qué es esto? O sea, no entendía nada de lo que estaba pasando. Estaba escuchando y digo, no lo entiendo, no entiendo nada. Y luego lo seguías escuchando y te metían una especie de atmósfera y te metían una especie de cosa que digo, esto nunca se ha hecho antes. Esto es un disco, me parece que es del 92. Digo, esto es increíble. O sea, me está llevando como a wow. Entonces te sumerges ahí y ya empecé como a profundizar más pues con bandas como Slowdive, bandas como Ride, que además son todas bandas que se han juntado estos años. Justo lo estaban comentando en el artículo ese, que claro, no desaprovechar esa oportunidad, ¿no? Se han juntado este año y eso, y el público y tal. Entonces yo empecé por ahí y ya no me pude bajar del carro, ya me quedé ahí en la nube del shoegaze. Aquí tenemos, René, la tradición del cuestionario Proust. Te voy a hacer varias preguntas para ahondar más en tu mente, en tus sentimientos, en tus obsesiones y en tus fobias también, ¿vale? Como tiene que ser. Como tiene que ser. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Mi idea de felicidad sería poderme dedicar a lo que me gusta. Que siga sonando el teléfono, que me llamen de sitios para poder seguir tocando y haciendo cosas y es eso. Creo que dedicarse a lo que a uno le gusta es muy difícil, pero cuando puede hacerlo es muy placentero. Entonces mi idea de felicidad es eso, poder dedicarme a lo que a mí me gusta, que en este caso es la música, y que me dé de vivir y que pueda no vivir tranquilamente, porque creo que de la música no se puede vivir tranquilamente. Siempre hay cosas que hacer o cosas que salen mal, luego bien, pero mi idea de felicidad es eso, poder dedicarme a la música y seguir componiendo y seguir haciendo mis discos. Sí, además es algo que he hablado con otros grupos y gente que se dedica a la música, algunos incluso os cruzáis, os amigos, he coincidido con vosotros, y creo que es un tema recurrente esa sensación de quiero ser bueno y profesionalizar esto y dedicarme a esto y tomármelo en serio, al mismo tiempo entras en un bucle de que te obsesiona demasiado, te pone demasiado tenso a veces eso. Justo. Y deja de ser ya o divertido o tienes tantas preocupaciones encima para sacar a flote tu proyecto que entras otra vez en un bucle de una espiral un poco peligrosa. Entonces puedo entender eso que dices de que tu idea de felicidad es un poco de poderte dedicar a esto, no tranquilamente, pero sí con cierta estabilidad. Claro, es que es muy difícil dedicarse a la música porque es algo muy volátil. De repente a lo mejor sacas un disco que a la gente le gusta y sacas otro que a la gente no le gusta. Lo que no ve la gente es que entre medias de un disco y de otro hay un proceso de una persona o varias personas creando algo, intentando, pues eso, que haya gente que no le preocupa, pero tener el éxito que tuvo el primer disco o ese disco que pudo triunfar, entonces, que triunfó, entonces te crea una pues inseguridad, salen como todos tus miedos, unas inseguridades, unas cosas, entonces claro, la gente, un poco el público ahí crucifica mucho a la gente cuando saca un disco bueno y de repente otro no, este lo ha perdido todo, no sé qué. Entonces hay que darse cuenta que ahí hay personas y entonces eso, como yo sé lo difícil que es todo esto, sé que cuando alcanzas un estado de que puedes dedicarte a ello holgadamente o te puedes dedicar, como decías tú, con una estabilidad, sé que eso sería mi idea de felicidad. A ver, pero es que en el fondo pasa con todo, ¿no? Ahora se estrena aquí en España, yo ya la estoy viendo, no voy a decir cómo,
pero la serie de Ver... Yo también, y tampoco puedo decir cómo. Pues la tercera temporada, que, digamos, está recibiendo alguna crítica en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya ha dejado de ser esa novedad y ya tienen más... Es más difícil mantener el proyecto, es más difícil... A mí me sigue interesando muchísimo y me interesa la forma que tienen de contar algo, una historia y demás. Pero pasa con todas las cosas, con los libros, con la música, con que ya hay un momento en el que la gente parece que necesitas... Ya, si no eres una novedad, Exacto. ya la gente entra en conflicto, diciendo, Hmm. pues, ¿hacia dónde va esto, no? O ¿por qué ha cambiado? Y como es todo tan inmediato ahora, es como, queremos que, pues eso, en este caso, por ejemplo, la serie de Ver saque temporadas todos los días, no sé qué. Es como, a ver, hay que grabarla, hay que pensarla, hay que tener un concepto. Y De Ver creo que es valiente en eso. De Ver ha Mm. sacado temporada todos los años, que para ser una como de prestigio, como se dice ahora, que hay unas que se toman 2 años y medio, Sí, está priorizando eso, sacar. Y bueno, no todo tiene que ser grandilocuente o giros de volante continuamente o cliffhangers en cada episodio. A mí me gusta la forma que tienen de contar y la forma que tienen de ofrecer una mirada sobre las cosas. de hecho, aunque no haya salido, pero el primer episodio de la nueva temporada esta, lo podría... o sea, a mí me gusta, volviendo a lo de antes, como sacar el shoegaze de la música, y que también hay, para mí hay películas que son shoegaze y todo eso. Y el primer episodio me parece shoegaze total porque pasa y de repente te mete en una atmósfera en el que estás viendo todo el rato productos, comidas, cómo lo realizan, tal, y de repente acaba el episodio y dices, wow, vaya atmósfera creado. Entonces, me parece súper guay esa manera de realizar las cosas, y sé que a lo mejor a la gente dirá, wow, yo quería que dijeran, que empalmaran con lo que acabó lo último, no sé qué, pero es como, date un descanso y mira las emociones que hay alrededor de todo esto, que seguro que cuando las experimentes te van a encantar. Qué interesante lo de películas y shoegaze. ¿Qué películas tú categorizarías en filming si te dieran la opción de películas shoegaze? No lo Te sé. llevan a Sé eso. que, por ejemplo, en Letterboxd, en la aplicación esta Mm. hay una categoría de shoegaze y me estoy viendo muchas, pero son esas películas como... hace poco vi una, no me acuerdo cómo se llamaba, como de una chica que tenía una caravana. Entonces iba a un punto y tenía que esperar a un novio de la infancia durante toda la película. Entonces estaba como a la vera de un río y estaba todo el rato y le pasaban cosas o venía gente, no sé qué, pero era una atmósfera tan tranquila y no se hacía pesada la película para nada y aburrida, no se hacía aburrida, y era como, wow, qué experiencia, o sea, al final no está pasando nada. O por ejemplo, estoy con los títulos, Perfect Days, Sí, que es, la eso de me Villeneuve. parecería una película Sí, shoegaze. Y claro. me parece una película muy importante porque en el caos en el que vivimos ahora de todo rapidísimo, venga, trabajo para arriba, para abajo, ves una persona que está limpiando baños en Tokio y dices, es que le envidio, porque mira, encuentra su momento para comerse un bocadillo y disfrutarlo como el que más, hacer una foto con su cámara, que no importa si es buena o mala la foto, sino a él le produce serenidad, y luego toda la película, el rollo de los cassettes y todo eso, me pareció una película, para mí, de las mejores que he visto últimamente, porque es eso, esa atmósfera de tranquilidad y que ves a la persona y la envidias sin tener una gran vida, teniendo, pues eso, su trabajo, que tiene que levantarse todos los días a determinada hora, que tiene que coger la furgoneta, pero dices, esta persona está en paz consigo misma y con el mundo, me encanta eso. Y Sí. eso para mí sería una película shoegaze. Como dijo aquí Rivas de Alcalá Norte, encuentra tu profesión, ¿no? O ten tu Exacto. profesión. Pero es verdad que la de Perfect Days noto que ha sido una película muy importante porque en eso yo tengo buen oído o me fijo. Cuando sale mucho en el podcast o mucha gente me escribe y me dice, ¿has visto esta película? Noto que ha dado la tecla, que ha encontrado el momento para trascender. Cuando me llega por varias fuentes distintas, me preguntan y la noto en la conversación, más que incluso otras películas con más taquilla o lo que sea, pero que sé que ha funcionado y lo he notado con Perfect Days. A mí, ya te digo, la vi y me encantó por Mm. eso, por la atmósfera. Dije, esto es increíble. Y además es una película rara en los días en los que vivimos, porque es todo tan rápido y esto es como no. Vas a ver una película con esta duración y te va a causar esta sensación. Entonces te quedas ahí, la ves
y te quedas tranquilo. Sí. De hecho, y volviendo a lo que decías de lo de la música y vivir de la música y demás, también, claro, es que yo desde fuera tampoco ya entiendo cómo funciona vuestra industria. Es una palabra un poco odiosa, la industria, ¿no? Pero que ya no entiendo cómo... Antes sí tenía claro cómo era el funcionamiento del lanzamiento de un disco, la discográfica, la gira y demás. Tenía un funcionamiento a nivel casi, te diría, empresarial, ¿no? Y ahora... Claro, es todo mucho más etéreo, mucho más complicado. También esto de cómo las reproducciones, que en el fondo tampoco necesariamente implican nada. Es que para mí, o sea, como yo lo veo, es como si la industria musical se hubiera roto. Entonces ni siquiera la propia industria musical sabe cómo funciona y cuál es el siguiente paso. Van dando pasos de ciego. Entonces, desde el punto en el que lo veo yo, que yo, pues eso, soy un artista independiente, no tengo sello, no tengo nada, veo que sí que se puede llegar a esos puntos sin pertenecer directamente a una industria. Porque ahora tú puedes grabarte tus discos o puedes costeártelos tú porque es más fácil que antes, que solo podían grabar 3 o 4 personas porque solo había estudios muy caros. Entonces sí que tenía que entrar una persona que pusiera ese dinero, pues cualquier mecena o incluso, pues eso, las propias discográficas. Entonces ahora es mucho más fácil y puedes moverte, tienes que trabajar mucho más, eso sí. O sea, siendo un artista independiente tienes que trabajar 3 veces más, 4 o las que sean. Entonces tú puedes hacerte tus discos, puedes moverte por un circuito de salas, puedes moverte, pues conoces a gente, te puedo llevar a tocar a festivales, te puedo llevar a cosas con el propio hecho pues de relacionarte con la gente, moverte mover tu música, enviarla, hablar con gente. Y creo que eso es posible. Entonces hay mucha gente que no entiende eso y piensa pues que si sale una banda, por ejemplo, como Alcalá Norte, hay una mano negra, hay no sé cuántos tal, esto les han creado por ahí. No, es gente que ha sacado un proyecto muy bueno, se ha juntado con gente muy poquito a poco, porque tienen un sello muy pequeño. Yo, de hecho, no lo conocía. Y pum, 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 y de repente ahora son la banda del momento. Pero son una banda en contra de lo que es la industria ahora mismo. ¿Sabes? No, tú vístete así, tú haz esto así, tú no sé qué, no. Son todo lo contrario. Y eso es lo que le gusta a la gente. Entonces, la industria, desde donde yo lo veo, no entiende una banda como Alcalá Norte. Entonces, como no lo entiende y la gente no lo entiende, pues se vuelve loca. Entonces, por eso creo que la industria se ha roto. Entonces, no saben ya, tiran a todo a ver qué puede pasar. Pero una buena teoría de la conspiración siempre es divertida, ¿eh? Para explicar éxitos o cosas que se te escapan un poco. Sí, Todo luego tiene su explicación, pero es verdad que... Sí, lo que pasa con todo, también con fenómenos de libros y demás, que luego ves cómo todo el mundo quiere replicarlo y ya llega tarde a la fiesta. Ya la fiesta ya está vacía, ya no puedes, ya es algo artificial, ya es algo de tubo de ensayo. Justo. O la industria intenta replicar, joder, si este grupo lo ha petado, si este artista, tenemos que hacer lo mismo. Y llegas y eso, ya acabó la fiesta, ya fuera. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, lo tengo muy claro, además, es el fracaso. Y es el fracaso no solo haciendo lo que a mí me gusta, como decía antes, un poco anteponiendo la idea de felicidad, sino como persona. Quedarte solo, quedarte sin un futuro, quedarte sin dinero, tomar malas decisiones y de repente verte sin nada, verte en la calle, eso es mi mayor miedo, porque yo vengo de un barrio de San Blas, de Madrid, que es un barrio pues, que tiene mucha pobreza, hay muchas colas del hambre y todo eso. Entonces, claro, yo me levanto cada mañana y doy una vuelta y veo pues eso, que mientras yo voy a desayunar, a tomarme algo, hay gente que está pidiendo comida, que no puede, pues yo qué sé, cuidar a sus hijos de una manera como deberían y tienen que pedir. Entonces, a mí eso es lo que me da, ese es mi mayor miedo. Verme así por decisiones que he tomado o porque de repente el mundo cambia y yo no sigo su baile y te ves ahí. Y aparte no es más fácil de lo que a lo mejor la gente No, desde puede luego, pensar. es gente que la ves a pie, que la ves todos los días y a lo mejor no lo dices y les ves ahí y dices, wow, es que yo podría ser en un momento dado esa persona. Entonces eso es lo que me da mucho miedo.
¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Soy muy hipocondriaco y soy muy impaciente. Soy muy impaciente. Quiero como las cosas ya porque, no sé, todo en general, por ejemplo, con las películas. Odio que saquen los trailers y que la película salga un año después. Necesito verla ya. O sale determinado disco y sale un single. Necesito escucharlo ya porque quiero las cosas ya. Y eso sería un rasgo que odio porque, aunque habláramos antes de lo del shoegaze, de algo tan descansar y Eso te iba a tal, decir, eso te iba a decir que... es contrario a mi personalidad en ese aspecto, que necesito las cosas como ya. Y eso necesito controlarlo o trabajarlo. Pero a mí me puede ocurrir también algo parecido de no me gusta que me dosifiquen las cosas y que yo no pueda tener control sobre ellas. Me ocurre como de ver, me niego a Claro. que la estén viendo ya y yo tengo que esperar por estar en España ya Igual, 3 meses. me niego, pasa lo niego. mismo. No, A mí me pasa igual. O las películas cuando de repente veo que la han estrenado en Estados Unidos y para que llegue a España faltan 3 o 4 meses o mucho más. Digo, necesito ver esta película porque luego la gente habla de ella y yo necesito saber de qué están hablando y necesito estar como en el mundo del presente y no por estar en otro lado. Quiero no tener esa facilidad. Entonces, con las películas me pasa un montón. Veo que ya la han visto colegas en Estados Unidos y digo, pero vamos a ver, ¿me voy a tener que viajar allí para poder ver la película? Lo paso muy mal con eso. y aparte que no quiero que me... que es un poco... El otro día leía una frase sobre la posmodernidad que me parecía perfecta, que decía de un libro de Robert Kaplan, ¿no? La posmodernidad gira en torno al individuo que quiere separarse de las masas, aun cuando sus pensamientos están a menudo preparados por otros que piensan por él. De manera que, de forma contradictoria, carece de la vida interna que exige y cree poseer. Es decir, que tú crees que eres un ser único, individual y demás, y al revés, que Es totalmente al los revés. pensamientos te los están dando Sí. otros y fabricando. A mí me ocurre esto también, eso, con el tema, es lo que dices tú, de las películas o de las cosas que ocurren, que no quiero tener una idea prefabricada por otros, de haberlo leído en redes sociales, en Twitter, en una crítica de no sé dónde o tal. Quiero fabricarme yo mis pensamientos y tener yo mi opinión, no que llegue ya tan masticada que ya estoy condicionado por lo que puedo ver o escuchar o lo que sea. Y ya, como más, cada vez es más frecuente eso, ¿no? Que todo se estrene a la vez o que todo el mundo lo pueda compartir a la vez, ¿no? Entonces no me gusta cuando es escalonado, ¿no? O ves imágenes, Sí, o sí. ves cosas que dices, joder, me han hecho spoiler de esto, me han hecho spoiler del otro. Yo hay una cosa que odio, o sea, no sé si es por la música o algo de eso, que no se lo he oído a nadie y me parece me parece interesante, lo del spoiler musical. Yo odio que me hagan spoiler musical. Muchas veces, cuando va a salir la película, antes sacan el soundtrack, la banda sonora, y lo odio, porque a mí me gusta ver una película o una serie y de repente estar así, de repente que suene una canción que me flipa o que desconozco, pero diga, wow, ¿cómo ha metido esta canción? Wow, me encanta. Entonces, si yo veo ya el soundtrack o algo de eso que va a sonar, digo, joder, ya ha perdido su magia del momento. Me pasó, por Sí. ejemplo, con una de mis películas favoritas, que es Lost in Translation, que pues es otra banda de shoegaze. Jesus Mary Chain. Jesus and Mary Chain. Entonces Que yo no sabía... Lo pensaba, cuando antes me has hablado de la de Bloody Valentine, estaba pensando también en Claro. cómo metía el shoegaze en Lost in Translation. Justo. Entonces, cuando suena Just Like Honey, yo ya había visto que sonaba, porque claro, es una película antigua y todo eso. Entonces, de repente digo, ya estaba toda la película diciendo, ¿cuándo va a sonar esta película? ¿Cuándo va a sonar esta canción? ¿Cuándo va a sonar esta canción? Ahora- Y cuando suena, que es el mejor momento, dije, joder, si no lo hubiera sabido, ahora mismo estaría llorando. Sí. Hay una película bastante absurda, pero no por ello no deja de ser graciosa. Se llama, no sé cómo es el título en español, Jacuzzi al pasado. La he visto. ¿La has visto? La he visto. Y tiene un concepto que me hace muchísima gracia. A mí el concepto, o sea, con la peli, como el tema que trata, me parece como muy curioso, me gusta, vamos. Sí, sí, entonces viajan al pasado y cuando estaban en el presente ven a un tipo en un hotel que le falta un brazo. Entonces cuando viajan al pasado saben ellos que el del hotel ha perdido el brazo. Entonces se pasan toda la película diciendo, ahora es cuando lo va a perder, ahora es cuando lo... Y nunca llega el momento Justo. de cuando lo va a perder. Empieza a hacer un ejercicio con una motosierra. Dice, va a ser ahora. Y dice, no, y no es ahí.
Pues un poco es lo que tú dices. Es lo ¿no? que me pasa, dices, sí. Ahora es cuando en esta escena intensa del Stellation van a meter aquí Es que y no. me pasa muchísimo. Es que no me gustan las canciones. No sé quién me dijo el otro día que estábamos viendo una peli y dice, buah, y suena no sé qué canción. Y digo, prefiero casi que me digas algún spoiler de la peli a la canción que suena, porque es que creo una sinergia cuando una canción me flipa y el momento que está pasando es el correcto, que es que no quiero que me destruyas eso. Claro. No había escuchado nunca la idea de spoiler musical y me Mm. parece brillante, porque es verdad que mucha parte de eso es la sorpresa Claro. y cómo se mezcla, ¿no? Y es que es algo que sacan siempre antes, sacan el soundtrack Sí. antes de... Esto se hacía antes también en CD y en vinilo, cuando sacaban las bandas sonoras, siempre lo sacaban como antes de la película o incluso como algo para vender la película. Es como, es que no quiero esto, quiero sorprenderme yo y cuando ya me guste, cuando ya la haya visto, me compro la banda sonora que me gusta, en el formato que me gusta o la escucho, Sí. pero no me digas lo que va a sonar, es un spoiler muy, muy chungo. Es que hay canciones además que nunca van a sonar igual a cuando la estabas viendo con esa película, porque claro, Exacto. es un efecto doble con lo visual, con el momento, con la elección de esa estrofa o Es esa la guinda situación. del pastel, es pum, y ahora esta Y luego canción. te lo comprabas en el CD o lo que fuera, y ya no era igual, No. ya estaba bien la canción, pero no era tan especial, no era tan único, o sea, esa sensación que es lo que te ha hecho comprártela, para querer poseer ese momento. Exacto. Sí. Sí, yo ya te digo, es lo que más odio. ¿Tú recuerdas alguna banda sonora así que te marcara o así que te fueras a comprar? Yo me fui a comprar la banda sonora totalmente infravalorada, como la película en sí misma, de Dos tontos muy tontos, me acuerdo. Hostia, yo no sé, ahora la banda sonora no caigo. Bueno, Tengo que- todo bangers. Una banda sonora que me mola mucho. A ver, es que yo siempre me lío porque hay una cosa que es como original soundtrack y Sí. luego como banda sonora en general, como de alguien que la crea. Entonces, a mí la que me gusta mucho es la de París, Texas, que ves otra película Hombre, shoegaze. antes también tenía aquí la cabeza mientras me hablabas. Ahora sí, que sí. lo pienso, otra película totalmente shoegaze. Me la enseñó mi padre y todo eso, y tenemos en casa la banda sonora. Y cuando vi la película, igual, es como, no me podía creer digo, pero esta película, ¿cómo no la he visto antes? Si es todo lo que me gusta a mí, o sea, Todo. todo. De hecho, siempre he querido, y nunca me acuerdo, ir a una fiesta de disfraces con el look De Travis, de sí. Travis al principio, con la Sí, gorra la roja, gorra roja. el traje así un poco polvoriento, Sí. pero me parece Es eso el traje igual, perfecto de Halloween. la Eso. elección de esa gorra, la elección de tal, todo es que esa película me parece perfecto, más allá del discurso que da dentro de la cabina y todo eso, me parece una peli, y es eso, shoegaze. Además, me acuerdo, pues eso, yo te pongo muchas reviews en Letterboxd y todo eso, y esa película en concreto, una de las cosas que me gustó era el diseño de sonido, porque me acuerdo que la primera que yo estuve en Los Ángeles, que fue cuando grabamos el primer disco, había siempre un bullicio en la ciudad, da igual a donde fueses, ibas a las colinas, había un bullicio. Entonces tú cuando ves la peli esta, joder, no me sale París, el nombre, Texas. de París, Texas, hay como un bullicio que digo, joder, lo calca, o sea, está calcado eso que yo sentí y todo eso. Entonces me pareció súper especial y dije, qué buena es esta película. Pues un bullicio, no sé, es que se oye así y dices, están ahí. Que a descubrir tu padre, buen... Sí, sí, de hecho la vi con él, pero es de estas pelis que me ha recomendado muchísimo y no le he hecho Sí. caso, que esto luego me lo dirá, que me pasa muchísimo, porque los dos vemos mucho cine. Hay veces incluso como que nos picamos. Y siempre que veo una peli digo, joder, esta peli me ha encantado. Dice, te la recomendé hace años y no me hiciste ni caso. Ya, es que eso pasa mucho con las recomendaciones y Hmm. pasa mucho con, como dice mi amigo Alberto Moreno, la transferencia Hmm. cultural, ¿no? Digamos, Claro. de padres a hijos o de hermano mayor a hermano pequeño. Justo, Que basta que te lo recomienden para que tú claro. pongas resistencia. Sí, y es algo que es una tontería. Entonces, por eso yo ahora justo con el cine, joder, parece que estoy haciendo promoción a Letterboxd, pero me mola mucho eso de apuntar la película, porque ahora cualquiera que me dice una película, saco el móvil y digo, espera, pum, y me las apunto en la watchlist para verlas porque no quiero perder ninguna recomendación. No tengo yo Letterboxd, nunca lo he usado, fíjate. A mí Sí. siempre lo digo, la única aplicación del móvil que dejaría. Borraría Instagram, borraría todo, pero Letterboxd no la podría borrar. Es como que está en mí ya.
Un rasgo que no soportes en los demás. Wow, es que solo uno es difícil, pero no lo sé. Pues la incomprensión cuando hay hacia algún problema y sobre todo el egoísmo. No soporto la gente que es egoísta y la gente que va como a lo suyo, pero, o sea, sí respeto que vayan a lo suyo, pero de una manera egoísta. Yo estoy primero y por encima de todo y hay que hacer algún viaje y yo mando y yo no sé cuántos y por encima de todo. Entonces ese rasgo de egoísmo me cuesta mucho en la gente. No lo puedo tolerar. ¿Una persona viva a la que admires? Pues una persona viva podría ser, no te podría dar un ejemplo concreto porque podríamos estar aquí todo el rato, pero es alguien que se haya hecho a sí mismo. Una persona que con todo en contra haya dicho, yo quiero hacer esto, porque es lo que me pasa a mí con la música. Me gusta la música, pero tienes todo en contra, cantas en inglés, el género de música que haces, el tipo de música lo tienes todo en contra, y aún así yo creo en la idea y todo eso, y vas consiguiendo cosas. Pues alguien que haya seguido este camino o estos pasos y lo haya conseguido y viva genial y tenga la mente abierta y todo, eso es lo que admiro. Más que una persona en concreto que haya conseguido pues escribir un libro increíble o hacer una película, porque a lo mejor detrás de eso hay un trasfondo que no me gusta. Pero alguien que haya conseguido hacer lo que quiere, teniendo todo en contra, con muchas adversidades, esa es una persona que, vamos, admiro profundamente. Una extravagancia que tengas, aparte de tus sombreros. Es que el sombrero, al final es que todo el mundo lo del sombrero me lo dice, ¿no? De como que es una extravagancia, como algo, pero es que a mí lo veo ya como algo normal. Si no voy a... Hombre, es difícil porque justo en Madrid, bueno, en España, ir con sombrero, con este tipo de sombrero, te miran como si estuvieras loco, pero es que a mí me encanta. Y luego cuando vas por México y todo eso que lo lleva todo el mundo, te hacen el gesto, es increíble. Pero no lo sé, una extravagancia mía, no lo sé. Aparte de tu obsesión con Letterboxd también. No lo sé, no, creo que es algo que lo tendría que decir otra persona que me conociera porque yo a lo mejor lo veo normal, ¿sabes? Para mí ponerme un sombrero, decir cualquier cosa, ir a un sitio y hacer algo, digo, es que esto para mí es lo normal y de repente alguien está mirando y me dice, tú sabes que lo que acabas de hacer no es algo normal, ¿no? Entonces, claro, es alguna cualidad o algo que creo que tiene que decir el resto, que seguro que dirían muchas. Un talento oculto que tengas, algo que se te dé especialmente bien y no mucha gente sepa, o que lo mantengas un poco... Talento oculto. Tengo uno que es como si yo... soy como una especie de Shazam, ¿vale? En la aplicación esta que... Entonces, si yo he escuchado la canción con menos de un segundo, o sea, nada, ya sé qué canción es. O sea, si la persona la que está tocando la batería da un golpe, ya sé qué canción es. Si suena algo, ya sé qué canción es y me pico muchísimo. Una vez estábamos yendo con otra banda que tuve justo al BBK y jugamos ese juego y dijeron el que gane se lleva una copa gratis, no sé qué. Y es que las ponía, yo digo, la única esto es que las tengo que haber escuchado, si no, claro, no sé qué canciones. Y pum, pum, y sonaba algo, y la decía, y todos te estaban diciendo, pero ¿cómo es posible si ni ha empezado? Como por una copa se vuelve loco. Total. Era una copa de Seagrams. Pero era como, boom, y es eso, sí. Entonces ese es talento, sí, y también sé silbar con octavas, lo que pasa es que aquí no creo que se pueda oír, pero... Pero esa movida, eso es como casi que solo lo escuchan los perros también. Claro, es eso también. No sé si es como octavas o armonizarlo, pero sí. Entonces me gusta hacerlo como de vez en cuando y la gente es como, ¿pero qué hace este tío? Sí. ¿Y una virtud que consideres sobrevalorada? Wow, ahí me pillas en blanco. No lo sé. A mí es que, por ejemplo, la ambición, que es algo como que se tiende a... parece un poco esto como la frase esta de Gladiator, cuando dice se convierten en virtud, cuando dice algo de eso de la ambición, pero es que en verdad creo que la ambición es una virtud, porque siempre se tilda como algo negativo porque puede llevar a cosas malas,
pero creo que es una virtud. Si una persona tiene ambición sobre lo que hace o sobre algo determinado, me parece una virtud totalmente. O sea, me parece algo que se convierte en virtud y no algo malo. O sea, yo creo que si tú no tienes ambición sobre lo que quieres hacer o algo en concreto, no vas a conseguir nada. O sea, creo que las cosas a muy poca gente le vienen dadas o te las ponen así. Entonces creo que tienes que tener ambición y mucha cabeza, lo que decías tú de las ideas claras, sobre lo que quieres llegar, porque es que si no, olvídate. O sea, si ya es difícil, si dices, buah, ya llegarás, si no tienes ambición, no llegas, no vas a llegar a ningún lado. Aún así, puede que no llegues, pero la ambición es súper importante. Tienes que ser una persona pues que no te valga las cosas y que hagas algo lo mejor posible y digas, lo puedo hacer mejor a la siguiente, tal. Tienes que ser así, porque si no, creo que las cosas no funcionan según yo las pienso. A lo mejor a otra gente le funcionan, pero yo creo que la ambición es súper importante a la hora de hacer algo. Y sobre todo a un proyecto de vida de lo que te quieres dedicar, que es como, joder, si tú te quieres dedicar a esto y estás viendo que te gusta o que el entorno te mola o hay algo en ti que dice tienes que seguir, tienes que tener ambición. Si no, olvídate. ¿Te considerarías alguien con buena memoria? Depende de para qué. Las caras, lo mejor. No se me olvida una cara. Y de hecho, cuando veo algo, una persona, digo, ¿qué me suena? Ya tengo que estar todo el rato. Me pasa también con actores que veo una peli y digo, ¿dónde le he visto le acabo de ver? Y lo saco. Entonces, soy una persona con buena memoria para las caras, para la música también, pero luego a lo mejor alguien me ha contado algo hace poco y se me olvida, o se me olvida lo que acabo de comer, así algo a corto plazo, en eso soy un poco malo. Sí. Hay una viñeta aquí, alguna vez la he mencionado, de Calvin and Hobbes, esta tira cómica que me encantaba, que salía el padre yendo a la cocina y decía, se quedaba parado y decía, ¿cómo es posible que no me acuerde para qué he venido a la cocina y en cambio me acuerdo de una canción de hace 20 años que salía en un anuncio de no sé qué? Pues ese soy yo. Ese soy yo, pero total. ¿Cuál dirías que es tu idea de éxito? Pues eso, esto lo hablé hace ya bastante con una chica que estuve que me dijo que la idea de éxito, porque el éxito me parece algo como, ¿qué es el éxito? ¿No? Es la pregunta que me haces. No es algo tangible, no se puede medir, pero me dijo como eso, que te sigan llamando al teléfono. Y me pareció como referido al curro, al trabajo. Sí. Y entonces dije, joder, qué buena, porque es verdad, si tú eres un actor, si tú eres pues un músico o todo algo, quieres que te suene el teléfono, o pues trabajas en moda, quieres que te siga sonando el teléfono porque sigues trabajando en lo tuyo, entonces tienes un éxito, porque te siguen llamando. Entonces le copio eso y es eso, que siga sonando el teléfono. Una cosa sin la que ahora no podrías vivir. Pues aparte de sin el sombrero, una cosa, sin música, eso no puedo vivir. Y otra vez volviendo ahora mismo, sin Letterboxd. Es que estoy pegado al... Es que me van a tener que dar hasta... Un patrocinio. Sí, porque es que además soy... O sea, el Letterboxd es gratis, pero se puede pagar también. Entonces yo lo pago porque... No, por supuesto, ya no esperaba menos. Me da una serie de estadísticas y una serie de cosas que las necesito también. Entonces es como... Pues eso, sin Letterboxd no podría vivir. ¿Un olor favorito que tengas? Pregunta también muy buena. Pregunta porque... gatillo, ¿eh? Sí. Acciona muchos resortes esto. Es que son los olores, como es algo que no puedes explicar, son olores a lo mejor que te recuerdan a tu infancia. A lo mejor, por ejemplo, cuando entraba a la casa de mi abuela, entonces ese olor que a lo mejor hace poco lo olí, no me acuerdo dónde, como que me vino en la ciudad y dije, wow, me ha llevado ahí. Pero claro, ese olor no lo puedes explicar, no es algo tan como pues el olor a lluvia o el olor a tierra mojada. Entonces, diría que mis olores favoritos son los que me recuerdan a experiencias pasadas o a gente que ya no está en tu vida. Esos son los olores que más me gustan. Muy shoegaze también. También, eso, sí. Es para también un disco conceptual. Sí, de olores. Y
¿Una última serie o película que te haya golpeado? Has dicho Perfect Days, has dicho The Bear. ¿Alguna más así que te haya golpeado? Pues mira, una película... La película como que más me ha chocado últimamente, que no pensé que lo iba a hacer, es una que se llama... No sé cómo se llama en español, que es All of Us Strangers. Creo que se llama aquí Desconocidos o algo de eso. Y es como de dos personas como que viven... O sea, la trama en realidad es como un chico que quiere escribir como sobre sus padres, quiere escribir un libro. Entonces quiere escribir como con sus padres y la película se desarrolla como que él vive con sus padres aún, ¿no? Entonces es como en su cabeza. Sí. Entonces habla con ellos y les pregunta cosas como si estuvieran aún vivos. Entonces esa película, se me ponen los pelos de punta, porque además la vi con mi madre y estuvimos los dos llorando porque es como que te recuerda como a tus padres o a cosas cuando eres pequeño y todo eso. Hay también como una relación entre medias del escritor con otra persona y crea una sensación que me dejó. Esa creo que la vi también por sitios... Guiño, guiño. Por cosas por ahí. Estaba en el cine hasta hace poco. Y luego otra película que me impresionó muchísimo también, que me compré la banda sonora, que de hecho había un meme en Twitter de quién compraría la banda sonora de esta en vinilo, no sé qué, y subí yo la foto como diciendo, madre mía, soy yo. Es la de La ballena, la película de La ballena que protagoniza Brendan Fraser, que le dieron además el Oscar. Esa película fui al cine a verla, a los cines estos que me encantan, que me parecen increíbles, que están en Barcelona, los Fenómena. Sí. Me parece como que en Madrid debería haber un cine así, porque es como realmente vives la experiencia de cine y no en los cines a los que podemos acceder aquí, multicines que se llaman. Y la vi y me impactó muchísimo esa película de wow. Y sobre todo también la banda sonora. Y me la compré y luego vi por ahí, ¿quién compra esto? No sé qué. Y digo, ¿Quién comprará? Y tú diciendo, ¡buah, es que soy yo literal! Es que además era súper difícil de encontrar porque la tenías que comprar a la productora A24, entonces se la tuve que enviar a una amiga que vive en Estados Unidos para que no me costara tal. Pero yo necesitaba esa banda sonora. Me quise comprar yo también hace poco una historia por A24, una edición especial. Qué bien sacado, no me acuerdo qué era. Es que esto es increíble lo que tiene. Ya es increíble lo que produce A24, que luego te metes en la tienda y ya flipas. Y claro, me costaba lo mismo el producto que el envío. Eso me pasó a mí con esto. Y era, pues eso, $100 y $300 de envío. Entonces, claro. No, me niego. Eso me pasa ahí, pero es eso, entrar a la... Me acuerdo que quería una gorra de una película que se llama First Reform, que protagoniza Ethan Hawke, que me gustó muchísimo. Es muy buena película. Sí, eso también ves, había algunos momentos, hay un momento además que como que está Ethan Hawke así mirando al horizonte y de repente el cielo cambia, es como morado y de repente como que se vuelve azul, de repente que dices, o sea, pero como de una manera muy natural, que me encantó y dije, guau, esta peli me pareció increíble. Entonces me metí en la tienda de A24 y vi que había una gorra como de eso, de que ponía First Reform, la iglesia y tal, y dije, wow, quiero esta gorra ya. Y solo podías comprarla si era con la membresía que tenías que... Y yo me metí en Reddit y busqué a alguien que tenga la membresía. Te metiste en una buena madriguera para... Y digo, alguien que tenga... Y decía alguien, yo te la puedo pillar, pero sobre todo había mucha gente que la quería, que me la podía comprar, pero como que me cobraba una tasa. En plan, yo te la compro, pero te cobro como tanto por pillarte. Es como, joder. Y al final se agotó y no pude pillarla. Pero esa gorra es, vamos... Si la tuviera sería de mis favoritos porque me encanta. Me parece además una movida como muy concreta, muy friki si quieres llamarlo así. Y vamos, me encanta esa gorra. Y esa película me impresionó mucho porque no me esperaba que fuera así. Y tu gorra también es difícil de conseguir. Ya está agotada. Hay que reeditar, están agotadas. Hay muchísima gente que me escribe mensajes. El otro día me escribe una persona, la tengo que contestar, de, mira, el otro día estaba de fiesta, me monté en un taxi y la perdí, no podría conseguir otra, no sé si tenéis alguna... Y claro, yo pensando, joder, o sea, ¿cómo le debe de gustar la gorra a esta persona que la ha perdido y me está escribiendo un mensaje para ver si puedo conseguir otra? Entonces haremos más, porque han funcionado muy bien, solo hicimos 100, y haremos más, pero yo me sorprendo porque además es una idea que se me ocurrió a mí, porque estábamos como viendo qué hacemos de merchant, qué hacemos de cosas, y se me ocurrió, dije, mira, vamos a mezclar estos dos mundos aquí en una gorra.
Y Tú tienes que hacer más cosas, porque tienes buen ojo para ese tipo de historias y a veces se echa de menos ciertas colecciones o cápsulas, como lo quieras llamar, un poco de alguien dándole vueltas. eso me No, lo dijo una amiga hace poco. Me dijo, creo que deberías, aparte de la música, como hacer cosas así con mensajes así o sí, con sí. cosas que le hayas dado vueltas que tengan sentido. Creo que te iría bien. Y lo pensé, pero digo, "Uf, con el marrón que tengo con la música de seguir haciendo discos y cosas, pero la no, gorra me sorprende que haya funcionado y sobre todo me gusta cuando voy a conciertos, pues tanto cuando toco con Depresión Sonora o incluso ahora que hago sustituciones con Alcalá Norte también, o incluso en Dharma Side, obviamente, ves que la gente lleva la gorra y la ves y ves a mucha gente junta con la gorra, o que incluso he visto gente que interactúa, que pasa yo y están interactuando, llevan la gorra, y me parece como algo muy bonito y algo de Y tú- decir, wow, y se tú crea como- comunidad. y tú como el meme ese de la fiesta de cumpleaños, de dos interactores, y tú diciendo, Ahí. no saben que soy yo Sí, el que... justo, ahí, pero veo que interaccionan o como que es un artículo como que dices, llevas la gorra esa, Sí, llevas no sé sí. cuántos. Y me gusta mucho y me parece muy guay que se haya creado eso. Y Depresión Sonora también, que me gusta mucho, que también han tenido mucho éxito con el tema de, ¿no? Como en TikTok y demás, ¿no? Que mucha gente Sí, lo... a Marcos, que él es de Presión Sonora. Marcusiano, Sí, dices. Marcusiano, lo que le pasó es que en México su movida estalló. Él, según lo cuenta, fue como por grupos de Facebook. Sacó la canción de Llano y Verano y la de Hasta que llegue la muerte. Y por grupos de Facebook en Latinoamérica reventó y allí Sí, sí, es sí. increíble. Yo he visto cómo le paran en los aviones las azafatas diciendo, hostia, tal, va una foto, tal. Y me parece algo increíble. Es como Hombres G, también, que, Sí, es que algo... reventó en México en Pero es que los ahora años pasa, 80. pero hay una corriente, pues ese tipo de grupos que allí Hombres G ahora son increíbles, nos los dice mucha gente. Hablas con chavalines y dices, pues bandas de allí, pues escucho mucho Hombres G. Y claro, tú te quedas como, joder, Hombres G. No, es Aquí que ya es como que ya es la típica canción que te ponen, y allí no, allí es como un poco la novedad, lo que se está escuchando, y me parece muy curioso. sí, sí, son fenómenos eso de Es de industria rota. escurridizos de la De música industria y rota. sí, a mí esas cosas siempre me han encantado. A mí igual. Cuando te dicen un poco lo de, pues siempre se decía esto, ¿no? Lo de no sé qué, Big in Japan, ¿no? Que es como una Eso, palabra ya, justo. una frase recurrente, Sí. ¿no? De no sé qué, pues que en Japón, yo me acuerdo que en su época, hace muchos años, cuando yo tenía como 15 o 14, se puso de moda un grupo que se llamaba Los Piston o algo así, que tenía una canción que se llamaba El Móvil y Sí. que en Japón reventó. Eso no sé, Oh. este tema lo hemos hablado este fin de semana y no me acuerdo quién me lo contó. Y dijo lo mismo, como que sacaron un tema que lo reventó allí y no sé qué. Y es un fenómeno que no conozco, pero gracias por O por recordármelo ejemplo, porque... o Wizard, por ejemplo, también, Mm. Wizard también tuvo un éxito tremendo en Japón de repente, o por qué alguien, no sé quién me dijo otro día también, que, por ejemplo, el héroe, esa Héroes de Silencio tuvo un éxito tremendo en Alemania. Sí, 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 Entre sí. dos tierras tuvo un éxito brutal. Sí, Oh. bueno, es que Héroes del Silencio en Alemania, o sea, yo creo, si no conozco mal la historia, que se dieron cuenta en España que eran grandes porque triunfaron fuera, que es algo que suele pasar aquí mucho. Y en Alemania es que eran enormes. O sea, yo me acuerdo además ver un concierto de Iron Maiden que el batería llevaba la camiseta de Héroes del Silencio y es como, hostia, lleva la camiseta, o sea, es algo real, no es algo de España solo y tal, que aquí son enormes, obviamente, pero lo de Alemania es algo muy loco, sí, allí lo petaron. Sí, sí, estos y sí me ha parecido interesante cómo de repente pues está el documental este de Searching for Sugarman, ¿no? De Ese me encanta. que Tengo los 2 discos de Rodríguez, sí. cómo se hizo de repente grande en Sudáfrica, ¿no? O en Pero ¿y Australia. cómo lo hizo o- además? Sí, cómo lo hizo además, que fue como que llegó un vinilo y de ese vinilo hicieron más copias, entonces estaban todo como pues todas las falsificaciones por lo que era pues la zona, y de repente allí era enorme, pero nadie sabía quién era ese hombre, si vivía, si no, y era una persona que estaba trabajando, si no me equivoco, en Detroit, haciendo ventanas, que ya había Sí. dejado la música, reparando ventanas, ya había dejado la música y ya no era tal, y de repente dijeron, tú, que eres enorme aquí, o sea, tienes que ir, y el documental está muy bien cuando llega y no se lo cree, y es eso, es... Y luego que también me acuerdo de salía como el vinilo rayado por el tema de la censura, que lo habían Sí. como... Sí, todo, pues claro, todo hecho un allí... scratch ahí de... Sí, y se oiría fatal la música y tal. Yo me imagino ser ese hombre, que además era ya mayor cuando pasó la cosa,
y que no sé si es que la vida te da una segunda oportunidad, pero que es como decir, pero ¿y esto cómo ha pasado? ¿Pero cómo Sí, pues puede pasar? un poco exactamente el mismo fenómeno que antes decíamos de los del shoegaze que ahora se juntan porque Claro. se han encontrado. Pero es que además los discos de Rodríguez son muy buenos. O sea, es Sí, algo que tú escuchas y dices, vale, estoy escuchando a un gigante de la música, pero no, hasta que no pasó esto, y dices, madre mía, es sí, una sí, locura. sí, tremendo. Un placer culpable que tengas musical, a lo mejor algo que no te esperarías encontrar en la estantería de discos de René. Esto se lo oía a Barbosa en una de Alcalá Norte en una entrevista y me gustó mucho. Que al final los guilty pleasures son una tontería, porque, joder, ¿por qué van a ser culpables si te gustan? ¿Sabes? Pero no sabría qué decirte. Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, que a la gente o sea, de mi entorno, no de mi entorno, sino de gente a lo mejor un poco más mayor, me gusta mucho Nelly Furtado, el disco en concreto este rojo, que no recuerdo el nombre, por cómo están... Yo soy muy friki a la hora de grabar de las baterías, o sea, de cómo se hacen las baterías y todo eso en una canción, porque creo que es lo más difícil de hacer bien en una canción. Entonces, ese disco, las cajas de ritmos y todos me parecen perfectos. Entonces, en Spotify tenemos como una lista de canciones o de artistas que me inspiran y mucha gente me ha preguntado, tío, ¿tienes ahí a Nelly Furtado? ¿Tienes ahí a Madonna? No sé qué. Y es como, me encantan. O sea, me encanta la manera que tienen de hacer determinadas cosas y eso a alguien le podría parecer un guilty pleasure, pero es que a mí me parece la hostia. Entonces, no creo que los guilty pleasures es Sí, una historia que habría que quitarse ya y para poder hablar todo el mundo de todo y olvidarse de ese término. mira, es que es curioso, ¿eh? Justo antes hablábamos del libro este de Nick Horby de 31 canciones. Y él habla de lo mucho que le gusta. O sea, él hace un libro solo de 31 canciones. Hmm. Y mezcla todo tipo de cosas más. Que ya es difícil hacer un libro solo de 31 Sí, y él habla de canciones. sus recuerdos con 31 canciones. Hmm. No dice que son las mejores, pero para él son muy especiales. Hmm. Y mete una de Nelly Furtado. Fíjate, mete la de Like a Bird o Fly Like a Bird, ¿no? Sí, O I Feel Like a es Bird, no sé. que a mí es un artista que, pues en su época también me recuerda, pues a lo mejor cuando eres pequeño y todo eso, por la época en la que yo nací y todo eso, pero es que, de verdad, es que no me acuerdo, es que se llama Promiscuous, pero creo que esa es la canción, no el disco. Pero es que las baterías que tiene ese disco me parecen increíbles, igual que... pues, Make Nelly Furtado Great Again. Te podríamos sí, hacer. voy a tener que hacer una gorra. Pero es que es eso, y las maneras de producción, que en ese momento a lo mejor decíamos, va, música comercial, no sé qué, pero wow, se hacían con mucho conocimiento de todo, ¿eh? O sea, me parece increíble ese disco. Reivindico ese disco. Mm. ¿Alguien de la música que te haya impactado conocer o tratar? O que te haya dicho, oye, esta persona sabe mucho o tiene una forma de ser especial o tiene ese aura, carisma, como lo quieras llamar. Wow. Es también otra pregunta, es una pregunta difícil, porque podría decir varios, pero me acuerdo cuando estuvimos grabando bueno, cuando grabamos lo último que sacamos, tuve la oportunidad de ¿Cuál? conocer... Horses and Sí, Divorces. Horses Divorces. Tuve la oportunidad de conocer a Nick Cave, porque estaba en una firma de libros y tal. Entonces me acerqué ahí a comprar el libro pues eso, a que me lo firmara. Y es como la persona con más aura que he visto en mi vida. O sea, era como... Me acuerdo que estábamos mi batería y yo allí y... Bueno, mi batería, suena un poco raro decir eso, pero se llama Hoppy. Estamos allí que acabamos de grabar. Hoppy suena más raro que mi batería. y estábamos allí y como que le dije... Hablamos nada, segundos con él. Pero entonces le dijo, nada, venimos de grabar y tal. Y el tío era así como muy estirado con su traje y dijo... Tirado "Ah". es la palabra, es como Sí, slender, además. parecía además de cera. Y estaba así súper estirado y le dice, ah, qué bien, estáis grabando, no sé qué. Y luego llega mi turno y me dice, ¿tú también estás en la banda? Y yo, sí. Y me da así como como así en la espalda y me dice, buena suerte con la banda. Y fue como un momento que yo dije, wow, qué aura tiene esta persona. Me encantaría como hablar más con ella, es Sí. imposible. Pero luego leí que me dejó una colega en un vuelo un libro, era un libro muy finito, no sé si era un capítulo de algo y luego había más, de algo que escribía Andy Warhol, que decía que hablaba sobre la fama. Entonces lo de Laura, que es lo que cuando me has dicho lo de Laura, habla como que eso es algo que es, ¿cómo explicarlo?
como que depende de los ojos de la persona, no es algo que alguien lo tenga, porque, por ejemplo, yo puedo ver a Nick Cave y decir, wow, qué aura, pero de repente un niño que tiene, que es lo que hablaba Andy Warhol en ese libro, un niño que tiene 5 años de repente ve a Nick Cave y dice, wow, mira este viejo con traje, ¿y este qué hace aquí? Entonces el aura es un concepto que no había pensado nunca, pero como que es algo que no todo el mundo ve, no es algo que tiene una persona, sino los ojos con lo que los miras. Hay muchos artistas que digo, es que mira, este aparece, lo que dice, y otra persona puede decir, pues si es un tirado, si mira lo que lleva, tal. Entonces el concepto de aura con esto de... carisma es algo diferente, pero lo del aura, lo de tenerlo, es algo como que no puedes definir. Con esto de Andy Warhol me rompió bastante los esquemas. Bueno, de hecho tiene un libro también, Nick Cave, que es un libro de conversaciones. Pues me gustan, con un periodista. Sí, de hecho creo que es el último libro que ha salido así con Círculo. Sí, con Círculo. Fe, Esperanza y Carnicería. Sí. Se llama, de la editorial Sexto Piso, muy recomendable. Y él es una máquina de soltar barras, como quien dice. ¿No? Porque tiene un pensamiento muy original y muy reposado, sobre todo, no dice nada el que al aire. Escribió un artículo como cuando le invitaron a la coronación de Carlos de Inglaterra, brillante, de por qué él quería estar ahí, porque... Sí, porque además se cuestionó mucho, sobre todo por su etapa más punk al principio, cuando era joven y todo eso. Me parece... Es que Nick Cave es una figura que respeto muchísimo, sobre todo con el paso del tiempo, porque no lo descubrí como al principio, sino... Lo descubrí con los documentales, porque tiene varios documentales y me parecen brillantes. Es una persona que ha pasado por muchos momentos en su vida, últimamente lo de su hijo, trágicos. Su hijo se cayó por un acantilado. Últimamente trágicos, eso es como un momento muy decisivo. Y sobre todo, cómo habla, o sea, de todo. Yo me acuerdo, o sea, cuando fui a ver a Nick Cave en el Primavera Sound, que tenía muchas ganas de verlo, es la única vez que lo he visto. Para mí es el mejor concierto que he visto en mi vida, porque tenía una sensibilidad, pero aparte de la sensibilidad que tenía, hay un momento que habla de lo del hijo, se lo dirige al público, y busqué a ver si era algo que hacía en todos los conciertos, que digo, no creo que lo haga, y no lo hacía, y estaba tocando, y como que dijo, siento la energía de mi hijo, dice, porque también tocaban otro grupo que se llamaba Bauhaus, de la época y tal, dice, posiblemente esté viendo alguna movida así rara, alguna mierda como Bauhaus, pero creo que está aquí con nosotros, y no sé por qué me da que esto lo está viendo. Nos quedamos todos, o sea, como, wow, o sea, en estos tiempos de que ves los grupos y está todo como súper medido, como que los grupos siempre dicen, o el cantante dice lo mismo en todos los conciertos, o lo mismo, ver esa naturalidad, dije, wow, o sea, acaba de decir dos cosas y nos ha dejado todos locos. Entonces eso me pareció, pero vamos, podríamos pasar hablando aquí de Nick Cave horas. A mí me gusta mucho y parece un tipo muy interesante, tiene libros que me han gustado y me gusta me gusta que le elijas como esto. Y luego tiene ese toque que lo que dices tú de me gustan los músicos que tienen un poco de pose, me gusta. O sea, me gusta que sean 24 horas músicos. Eso es lo que me gusta, eso es lo que a mí me gusta, y también, pues eso, hablando de Laura y todo eso, me gusta como tener, que es algo que no es que tú lo ensayes o algo, te sale y tal. Pero Nick Cave es una persona que además es elegante, y en la música como ser elegante y tener clase, yo veo, o al menos lo que yo entiendo como elegancia y clase, como que se está perdiendo. Y a ver, él es una persona mayor, pero yo lo veo como un referente, porque es que le ves siempre impoluto, siempre con clase, todas las cosas que dice, lo que decías tú, está súper reposado, no da puntadas sin hilo todo lo que dice. Me parece un ser, o sea, increíble. ¿Y el primer disco que te compraste con tu dinero, te acuerdas? Pues yo diría que 2. Voy a diferenciar en formatos, que yo soy me gusta reivindicar los formatos porque soy muy fan del formato físico. Y te podría decir que el primer CD que me compré fue un directo de Green Day que se llama Bullet in a Bible, que es un directo también en DVD. Entonces, pues eso, yo cuando empecé la música me molaba mucho Green Day y todo eso. El primer vinilo que me compré fue el Meat is Murder de los Smiths. Soy muy fan de los Smiths y era como lo encontré en una tienda y dije, este
este es el vinilo que me tengo que comprar ahora mismo. Y dio la casualidad que era el primero. Y luego otro formato también que me gusta, que es el cassette. El primer cassette que me compré fue de Oasis, el Be Here Now, que es el tercer disco. Y me acuerdo que cuando Noel Gallagher vino a tocar a Madrid, que yo estaba loco, era además chaval, tuve la suerte de que llegué y estaba él y me lo podía firmar, y me acuerdo que cogió la cinta, la abrió, empezó a sacar todo, me miró como diciendo, no dijo nada, pero la mirada lo dijo todo, como diciendo, ¿qué cojones me estás trayendo este disco en cassette? El desplegable y tal, y me dijo, ¿dónde te lo firmo? Digo, aquí y tal. Pero vi esa mirada clavándose en mí, como, porque además es que a todo el mundo le hacía como la firma, venga, el vinilo, tal, no sé qué, y de repente cogió la cinta y dijo, ¿qué hago con esto? ¿Esto cómo y sabría como esto? como debió de pensar algo, no sé si le llevó a su pasado o a este tío es imbécil, y lo miró y dijo, la mirada me mató, además me acuerdo de sí, y dije, aquí, tal, me lo firmó y esa fue la experiencia. Pero también, eso me gusta que los hermanos Gallagher tengan ese toque también huraño o gruñón o permanentemente a punto de soltar una palabrota Sí. o me hace gracia, me gusta, Mm. ¿sabes? No me indigno, No, además y el juego no. me divierte, ¿sabes? Además ahí sí que no hay poses, son así. Sí. He coincidido varias veces con ellos. Algunas veces pues les he visto de lejos o en algún festival que hemos tocado les ves en la zona artistas. Y es que son igual todo el rato. O sea, son igual todo el rato cuando salen, cuando entran, cuando tal. Me gusta eso, me gusta esa naturalidad y sobre todo lo que dices tú, eso que dices, buah, como le diga algo que no le cuadra, me va a soltar aquí una bordería que flipas. Una palabra que digas o escribas muy a menudo ahora que se te haya pegado o que no pares de decirlo. Un poco de loco, se te diré. Eso, te iba a decir eso, que me lo dice muchísima gente, lo de locos y lo de canteo, lo digo muchísimo. Esas son palabras que no sé, pues que se te pegan. Se te Sí. pegan por hablar con la gente, sobre todo con alguien que lo diga mucho, porque tengo unos colegas que tocan en una banda que se llama Turgets, que son, yo creo, los primeros que lo escuché que estaban todo el rato de locos, esto es de locos, de locos. Y pasé un verano con ellos en una casa que tienen ahí en el norte, estábamos pues grabando, componiendo cosas, y no paraban de decirlo, y todo el rato de locos, y se me pegó, yo creo que por eso, y ahora no me lo puedo quitar. ¿Y la primera película que quisiste ver 2 veces en el cine, que quisiste volver y esto me ha encantado, tengo que volver? En el cine, O no no, lo en el sé. cine o en tu casa, que te obsesionaste con una película o que te dio fuerte con ella. Me acuerdo de pequeño porque o sea, yo siempre he visto, o sea, cine desde pequeño. Además, esto lo hablaba con mi madre el otro día. Mis padres me han llevado como a ver películas de pequeño que no correspondían a la edad. Que de hecho a veces Así estás en Letterboxd, claro. les han echado broncas. Me Sí. contó una vez mi madre que me llevaron a ver una película y en el cine le decían, pero ¿cómo llevas a este niño a ver esta película? No sé qué. Entonces, no sabría decirte. Me acuerdo una vez de pequeño que me dio por ver la película de Matilda, era muy pequeño, la tenía en VHS y estuve viéndolo como durante un mes todos los días la película. Todo el rato, pum, pum, rebobinando la cinta. Es un recuerdo que no sé por qué me dio, Sí, pero le pasa a mucha gente con Matilda, ¿eh? Matilda, pero porque tienes sed de conocimiento y yo creo que si eres un niño curioso y que te llena, las cosas te llaman la atención, te sientes identificado un poco con el personaje de Matilda. Y luego otra película que creo que no sé si de las primeras, pero que veía, además hace tiempo la veía una vez al año, Rebelde sin causa, con James Dean. James Dean me parece, es que eso es lo que te decía, alguien que tiene clase, alguien que tiene mucho talante y joder, que lamentablemente solo pudo hacer 3 películas, pero me acuerdo eso cuando fuimos a Los Ángeles a grabar, que digo, tengo que ir al observatorio que sale en la película de Rebelde sin causa. Y cuando estábamos allí estaba viendo como la parte en la que se graba la escena de pues que se pelean con unas navajas, estaba con mis colegas como, es que es ahí, y como que me miran como, vale, sí, es ahí. Y yo como en mi cabeza era como súper importante de es que estamos en el observatorio Griffith, es que es el Rebelde sin causa, por favor, me va a dar algo. Sí, esas podrían ser así películas. Te podría decir muchas más, porque estoy todo el día viendo películas. En la pandemia me volví muy loco con las películas, veía como 7 al día. 7 al día. 7 al día. Estaba todo el rato viendo películas, tenía muchas cuentas pendientes con muchas pelis. Y digo, pues ahora que no puedo salir de casa, necesito ver todo el cine que pueda, que me guste y asimilarlo y todo eso. El peor concierto
que hayas tenido? ¿Te lo recuerdas? Tocando. Sí. O el peor día, porque a lo mejor ajeno a ti. Pero Yo me acuerdo un día, a ver, es que luego no se han convertido en malos conciertos, pero me acuerdo un concierto con mi primera banda que fuimos a tocar, era en Madrid, en una sala, yo ya no sé si existe esa sala, que se llama El Chico Feo, que era como que te daban como unas bolsas para que te pusieras en la cabeza, era como la movida que se hacía en la sala, no lo sé. Y solo aparecían 2 personas, que eran mi madre y mi padre. Y yo digo, bueno, vendrá más gente, y porque en otros conciertos sí había... No habíamos hecho tampoco mucha promoción, y pasaba las canciones y no vino nadie. Y no vino nadie, solo mis padres, y es como, bueno, pues nada. Entonces, es de un concierto que he aprendido mucho porque me acuerdo, no sé cuántos años tendría, a lo mejor tendría 17 años. Y dije, seguramente en ese momento, ¡buah, el peor concierto, vaya mierda! Pero me ha hecho aprender que da igual la gente que hay adelante. O sea, que tienes que estar preparado para todo. Tienes que estar preparado para de repente tocar para muchísimas personas. Por ejemplo, en el Coachella me acuerdo que estaba lleno eso, o no sé, la Riviera que hicimos hace poco con Depresión Sonora, estaba eso lleno, la gente gritando. Tienes que estar preparado para eso, pero también tienes que estar preparado para que a lo mejor das un bolo y de repente vienen 2 personas, que oye, son mis padres, las mejores personas del mundo, pero tienes que prepararte mentalmente para eso. Entonces, ese fue uno de los peores, pero aprendí mucho. Entonces se convierte en uno de los mejores. efectivamente, bien traído. Además, es curioso porque he hablado y escucho mucha gente contando estas historias. Y todo el mundo tiene más, efectivamente, si luego acabó con tu carrera musical, pues claro, no tal, pero que gente escritores y demás que cuentan, escritores súper exitosos, cuando hicieron una firma de libros en no sé dónde y por cuestiones de la vida, de agendas, tal, no fue nadie a verles. Y como eso te hace estar preparado, lo que dices tú. Claro. Y te hace amar más lo que haces. Claro, lo que pasa es que lo que dices tú de las carreras, yo creo que, o sea, que aunque no venga la gente o algo, la única persona que puede arruinarse una carrera es uno mismo. O sea, no porque la gente venga... Esto va un poco también con lo que hablamos antes del éxito. No porque no venga nadie a tus conciertos o no porque nadie compre tus discos o porque te dé la sensación de que no escucha la gente tu música, te tengas que rendir. No, cuesta mucho que la gente escuche tu música, lea tus libros, yo qué sé, al final, si lo ves, es como estoy haciendo algo por lo que la gente tiene o que pagar o que moverse o algo, es algo difícil. Entonces creo que no tiene que ser desmoralizante, pero a su vez lo es. Pero yo animo a la gente a eso, a que tener la piel dura. Eso, pero es que eso te lo hace la experiencia, porque yo, por ejemplo, yo he visto mucha gente, muchos grupos o artistas que lo han petado de repente y ya están acostumbrados a que de repente pues todo el mundo les presta atención, los conciertos sold out, tal, y de repente hay algún concierto que no se da tan bien y viene poca gente y esa persona se viene abajo y es como, es que soy un fracasado, es que no ha venido nadie, es que ya esto, mi carrera, no sé cuántos. Y claro, yo lo veo desde otra manera y digo, es que yo he tocado con menos gente, he tocado, pues lo que decía antes, con mucha gente, con poca gente, con 2 personas, pero creo que es importante vivir esas experiencias para ver que no todo es éxito, ¿sabes? Es todo luces y sombras en la música. ¿Y cuál dirías que es tu desayuno preferido? Pregunta importante esta. Ya, porque lo primero porque soy una persona que no desayuna. No desayunas. O sea, nunca, eres esa estrella de rock que no desayuna. No desayuno, no por una movida de estas de, ¿cómo se llama ahora? El ayuno intermitente, o Sí. esto que lo hablan, no es por eso, es como que, pues eso, de pequeño sí que desayunaba cuando iba que me llevaba mi madre al colegio y todo eso, pero es como un tiempo que he estado sin desayunar, porque pues no me apetecía, no tal. Pero si tuviera que decir un desayuno que me encanta es pincho de tortilla con agua con gas. Pinche tortilla con agua. Sí, que de hecho es lo que me gusta desayunar cuando pues hago deporte o algo de eso y tal. Me gusta, que siempre hago deporte con un colega. Por las mañanas vamos a un bar y nos contamos nuestra vida y tal. Y yo siempre pido eso, pincho de tortilla y agua con gas. ¿Y qué haces de deporte tú? Pues salgo a correr y hago unos ejercicios de estos como que sea medio HIIT, que lo llaman, un poco como de alta intensidad durante un tiempo. Y es eso, no he empezado hace mucho, empecé, bueno, ya casi hará un año, pero eso, porque estaba como... fue un momento que estaba tocando los conciertos y como que a mitad del set me cansaba muchísimo. Sí. Y digo, wow,
Digo, "Jo, estoy cansado y todavía queda esto", porque a mí me gusta muchísimo moverme en directo, ir para arriba y para abajo. Y dije, wow, esto no puede seguir así. Entonces quería también bajar un poco de peso y todo el rollo. Y tengo un amigo que es entrenador personal y estamos ahí todas las mañanas dándole caña. Y joder, lo he notado en los conciertos, que Sí. acaba el concierto y quiero otro. Es como Qué una bien. dosis de Bueno, energía. y te cambia No, el no. ánimo y la... Y sobre todo la Eso. cabeza, pues por cosas como esta que hablamos de la música, de todo difícil. Yo hay muchas veces que veo las cosas de, joder, tengo que hacer un disco, a ver, tengo, no sé qué, este me llama, tengo que cerrar este concierto. Y de repente te pones a hacer deporte o terminas el deporte y dices, joder, tengo que hacer las mismas cosas, pero ahora lo veo todo más claro. Sí, sí, sí. Entonces yo, joder, es algo que me ha cambiado muchísimo. Mm. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? No lo sé, estoy activo. No lo sé, es que Estamos activos. es que ha sonado un Estamos poco ready. eso. Pero estoy muy activo, pero no sé, es que soy una montaña de estados de ánimo, soy una montaña rusa. Se espera de Porque, alguien que quiere claro, triunfar en el shoegaze, es ¿no? que Si me dijeras, es todo calma. Hay gente que está siempre muy calmada. Mi estado de ánimo, no sé, porque hay veces que estoy enfadado porque... no puedes tocar una vez también en un grupo que se llama Depresión Sonora, por ejemplo, y venderme aquí que eres happy, ¿no? Claro. No. No sé, depende, porque cuando te dan muchas buenas noticias el estado de ánimo es bueno, luego hay veces que estás enfadado, porque, no sé, hace poco vi un documental de Cristiano Ronaldo, el que tiene, que había una cosa que decía que me pareció muy interesante, que decía, porque la gente dice, joder, llora mucho cuando llega a una final y la pierde o algo de eso. Entonces él decía en el documental que cuando trabajas más que el resto y pierdes o no te salen las cosas, es la historia más frustrante que hay, o sea, el sentimiento más frustrante que hay, porque tú trabajas como nadie en tu historia. Entonces es una historia que me pareció curiosa y dije, jo, es que yo siento lo mismo cuando no tienes sello, no tienes nadie que te apoye, tienes tú, pues la gente de tu banda, tengo un manager que es igual independiente y no te salen las cosas y no te llaman de aquí y no sé qué y estás a punto de llegar a algo y de repente te tiran o te dicen, tu disco es en inglés, no lo voy a escuchar. Y dices, joder, trabajo tanto para esto que cuando te dan un veredicto malo, lo pasas muy mal. Entonces, eso es los estados de ánimo, depende de las Mm, noticias que me den o depende de cómo vaya mi proyecto o depende de cómo me levante. mm. Es eso. ¿Y un bien preciado que tengas, que guardes con especial celo? Pues fíjate, te diría mi colección de vinilos. Soy muy, como he dicho antes, muy fan de los vinilos. Pero te diría que no sé por qué un libro que tengo como mucho cariño, porque además guardo cosas en él, como experiencias que me pasan, pues fotografías de gente o alguien me deja una nota. Me gusta mucho, pues eso, que me envían una postal o me escriben una nota y guardarlo. Lo guardo todo en un libro que son unos diarios de Pete Doherty, cantante de Libertines. Sacó unos diarios como con una edición muy, muy bonita que sale como sale la silueta de él y como dos gotas de vino cayendo, así como, pero como si fuera como si lo hubiera hecho, que lo ves y parece gotas de verdad. Y me moló mucho esa portada. Y es como los diarios de él como fotocopiados, ni siquiera están como escritos a lo mejor como los de Kurt Cobain que está fotocopiado y escrito al lado, Sí. no. Esto es como que hay cosas que ni entiendes. Entonces hay como fotos pegadas, como tal. Entonces yo ahí meto como cosas que pues alguien te da una foto. Antes se hacía mucho lo de dar fotos Sí. de carné y todo eso, y guardo como fotos de gente que ha pasado por mi vida o gente que me ha escrito algo o tal, y lo tengo todo ahí guardado. Y es un libro que le tengo mucho aprecio, no solo por el libro en sí, sino por lo que significa para mí, que es como una especie de baúl. Mm. Así que esa sería un bien muy preciado mío. ¿Darle la mano a Pete Doherty? Le conocí ya en el Vida Festival y me dijo, mira, algo de lo que hablamos antes de Laura, muy curioso, porque yo siempre, joder, me ha gustado eso de, por lo que dices tú, de que alguien te vea y diga, joder, mira, este tío, no sé qué, tal. Y entonces llegamos al Vida Festival y de repente pues estaban ahí los Libertines tal, y digo, guau, Pete Doherty, no sé qué, y le decimos, Pete, una foto, ¿no? Lo típico así. Y nos miró y nos dijo, ¿sois una banda? Y todos, sí, y dice, joder, dices que tenéis toda la pinta de ser una banda. Y ese momento dije yo, wow,
O sea, Me está diciendo Pete Doherty que parecemos una banda, entonces es que parecemos una banda. Entonces fue como un momento que a la gente le pueden parecer tonterías o todo eso, pero joder, que alguien que respetas o algo de eso te mire con los mismos ojos de decir, tenéis una banda porque es que tenéis toda la pinta de hacer música. Eso me pareció muy, muy guay, muy importante. Entonces, ahora que le veo en el feed, no sé, a ver si tengo oportunidad de intercambiar alguna palabra con él, porque me parece una persona muy, muy interesante que de hecho vi el documental hace poco que le hace su mujer de cómo todos los demonios que se ha tenido que enfrentar con las adicciones. Además es un documental muy, muy explícito. Entonces me parece que es una figura, es una persona que se le ha demonizado mucho con el tema de las drogas. Se le ha, pues todos los programas que iba le preguntaban sobre eso y realmente nadie sabe lo que una persona con adicciones está viviendo excepto la propia persona. ¿Sabes? Que siempre, este yonki, mírale, Pete Doherty, pero es una persona que admiro mucho porque tiene una sensibilidad a la hora de escribir canciones. O sea, es que me parece increíble, me parece de las últimas rockstar que ha habido, no solo por el rollo de la vida y todo eso el ritmo de vida que ha vivido, sino por cómo escribe. O sea, es que es una persona que escribe genial, tiene una sensibilidad pasmosa. ¿Un punto de inflexión en tu vida, un momento en el que cambiara el rumbo? Pues fue cuando empecé con la música, cuando empecé con la música, cuando mi primera guitarra, hubo como estos libros rojos de Elige tu propia aventura. No van a hacer aquí product placement de Karina Durante, ¿eh? Es verdad, joder, que han sacado el tema. Entonces hubo un momento en el que yo, quería tocar la guitarra, pero también estaba interesándome mucho en el tenis. Entonces me gustaba el tenis y tal, la época esta de Rafa Nadal a tope. Y entonces me dijo mi tía, pues si quieres te regalo una raqueta y empiezas con el tenis. Y dije, pues estaría bien. Y en ese fin de semana fui al MediaMarkt con mis padres y vi una guitarra de estas chungas, pero claro, en ese momento es la mejor guitarra del mundo. Y la vi de estas que podías tocar. Y cogí y me puse a tocar. No sabía tocar nada. Y no me podía despegar, y no me podía despegar, y no me podía despegar ahí de la guitarra. Y mis padres me miraron así y me dijeron, si te la quieres llevar, si la guitarra tampoco... Sí que era nada, no costaba nada. Si quieres te la llevas. Y yo, una guitarra eléctrica, de locos. Y una guitarra eléctrica, y me la compré. Y ahí se fue el punto de Carlos Alcaraz en Wimbledon o hay Dharma veces, Site en el FIP. Hay veces que lo pienso, que digo, como lo de las posibles vidas de Mr. Nobody, la peli esta. Digo, ¿qué pasaría si hubiera elegido el tenis? Lo primero, no conocería a nadie de la gente que conozco ahora, pero ¿qué hubiera sido de mí? Entonces hay muchas veces, antes de irme a la cama, justo esos momentos que no tienes que pensar y te pones a pensar, ¿no? Pues dije, ¿qué hubiera sido el tenis? Aunque no hubieras llegado a nada, pero ya hubieras conocido a otra persona, te hubieras movido por otros ambientes. Claro. Pero digo, bueno, nunca lo sabremos. ¿Y un lema que tengas presente? Pues debido a sin ser del Atleti, debido a mi persistencia con conseguir las cosas y todo eso, diría que partido a partido. Porque he visto todas las cosas que he conseguido por trabajar, seguir trabajando, teniendo calma, constancia y todo eso, que al final es que poco a poco las cosas llegan y no creerte de repente, ya estás tocando aquí, ya eres la... No. Puedes de repente estar en otro lado al día siguiente, partido a partido. Esto es poco a poco ir consiguiendo las cosas. Entonces es un lema que va conmigo al 100%. René, me ha encantado charlar contigo. Además, creo que tienes las cosas muy... Me has sorprendido para muy bien. No es que no tuviera esperanzas en ti, pero me ha gustado mucho charlar contigo. Muchas referencias y tu manera de ver la vida. He gozado esta conversación y nada, que la gente se acerque a tus discos o a tus conciertos. Ahora creo que te vas a México también, luego Sí, más adelante. esto es todo con Depresión Sonora, pero ahora voy a hacer algunos conciertos con Dharma Side, vamos a montar algunos en México, así que a ver si se pueden dar pronto, pero sí, a tope con todo esto. El último disco que yo saco, que es el primero, es Cool Band Member. Luego sacamos unos singles, que es lo que hablamos antes, Horses, Divorces y Lovers. Y ahora ya estoy acabando el segundo disco, así que con muchas ganas de que la gente pueda oírlo pronto. Te lo compartí en Instagram Lovers y a la gente le volvió loco. O sea, me sorprendió, porque
compartes cosas, pero de repente lo que te digo, te fijas y de repente dices, ¿sabes? Cómo la gente te pregunta y quiere saber más de esta canción. Me lo pasa fenomenal, René. Yo también. Hablamos y nos vemos pronto. Muchas gracias.